Hola, una vez más nos encontramos para hablar sobre la matemática. Y en la lección de hoy continuaremos hablando sobre geometría. La geometría, que ya hemos dicho que es una rama de la matemática sumamente interesante y de la cual tenemos que aprender mucho para aplicarlo en la vida. Vamos a comenzar recordando algunas de las cosas más importantes que vimos en la lección anterior. Recuerden que ángulo es la unión o intersección de los semiplanos cuyos bordes se intersecan. Ángulo es la unión o intersección de los semiplanos cuyos bordes se intersecan. También debemos recordar que podemos trabajar con ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Si un ángulo mide 90 grados, entonces se llama recto. Un ángulo cuya medida sea mayor de 90 y menor que 180 lo llamamos obtuso. También debes recordar que aquel ángulo cuya medida es exactamente 180 grados lo llamamos llano. El ángulo sobreobtuso es aquel que tiene una medida mayor de 180 y menor que 360. Te recuerdo además que el ángulo completo es el que mide 360 grados. Recordarás también que vimos en la lección anterior ángulos consecutivos y dijimos que dos ángulos son consecutivos si tienen en común el vértice y un lado, pero estudiamos ángulos consecutivos especiales. Dijimos que si estos ángulos que eran consecutivos lo ubicábamos como un solo ángulo, ese ángulo iba a tener por amplitud la suma de las amplitudes de los ángulos que lo formaban. Hablamos también, como dije, de un ángulo o de ángulos consecutivos especiales, que eran los ángulos adyacentes. Te recuerdo que los ángulos consecutivos a un mismo lado de una recta y que suman 180 grados se les llama ángulos adyacentes. También vimos otro tipo de ángulo, los ángulos opuestos por el vértice, que tenían la característica especial que surgían cuando dos rectas se cortan en un punto. Vemos entonces en la lámina dos rectas A y B que se han cortado en un punto y podemos obtener los ángulos 1, 2, 3 y 4. 1 y 3 son ángulos opuestos por el vértice y los ángulos 2 y 4 también son ángulos opuestos por el vértice, independientemente de que ustedes puedan identificar que, por ejemplo, los ángulos 1 y 2 son adyacentes, que 3 y 4 también son adyacentes. Debes recordar además que los ángulos opuestos por el vértice siempre tienen la misma medida. Por supuesto, son iguales. Es una propiedad importante que debes recordar de los ángulos opuestos por el vértice. Pero suponemos que ahora tengamos dos rectas en el plano y cortadas por una tercera recta. Observa la figura que tienes en la pantalla. Se han formado ¿cuántos ángulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ángulos se han formado cuando se interceptan estas tres rectas en el plano.
Precisamente en nuestra lección de hoy vas a estudiar ángulos entre rectas. Lección 62. Ángulos entre rectas paralelas. Ángulos entre rectas paralelas. Retomaremos entonces la lámina que vimos antes de dar el tema de nuestra lección de hoy. ¿En vistas de qué? Bueno, pues de buscar los ángulos que ya conocemos en ella. Seguramente habrás podido identificar de una manera muy fácil que los ángulos 1 y 2 son adyacentes, que 2 y 3 también son adyacentes, 3 y 4 son adyacentes y 1 y 4 son adyacentes. ¿Pero son los únicos? No. Evidentemente tienes 6 y 7, 5 y 6, 7 y 8 y 5 y 8. Tienes entonces en esta lámina todos los ángulos adyacentes que aparecen en la figura que vimos en el inicio de la clase. Ahora, además de los ángulos adyacentes, seguramente puedes identificar los ángulos opuestos por el vértice en esa lámina también. Y habrás podido ver que los ángulos 1 y 3, 2 y 4, 6 y 8 y 5 y 7 son opuestos por el vértice. Pero, observa, en la lámina que tienes ya copiada en tu cuaderno, ¿hemos visto alguna relación entre los ángulos 4 y 5? O, por ejemplo, entre el 1 y el 8, entre el 1 y el 7, o entre el 3 y el 5. No hemos visto ninguna relación entre ellos. Y es precisamente lo que vamos a estudiar en esta lección de hoy. En esta lección de hoy vas a ver que en estos ángulos que te hemos presentado en la lámina inicial existen algunas relaciones y tienen nombres específicos que debes identificar siempre que los encuentres en alguna figura geométrica. Por lo tanto, vamos a comenzar diciéndote que este tipo de lámina, este tipo de figura, debes identificarte con ella y familiarizarte de modo que puedas identificar la posición de los ángulos que veremos a continuación. Y para ello vamos a comenzar diciéndote que las dos rectas llamadas paralelas han sido cortadas por una que se llama secante. Es la lámina que verás a continuación. Bueno, en esta lámina te habrás dado cuenta que las rectas A y B no son paralelas. Sin embargo, en algunos otros dibujos que encontrarás en esta posición, te vas a dar cuenta que A y B van a ser paralelas. En la lección de hoy vamos a estudiar primeramente la posición de los ángulos aun cuando las rectas no sean paralelas y después estudiaremos para cuando ellas son paralelas. Lo que sí puedes darte cuenta es que la recta que las interseca se llama secante aun cuando las rectas sean paralelas o no.
Y comenzaremos entonces con el primer par de ángulos que estudiaremos. En la lámina puedes observarlo. Podrás ver que cuando dos rectas cualesquiera son cortadas por una recta secante, se forman dos tipos de regiones, la región interna y la región externa. Observa que la región externa está por encima de la recta, digamos B o A, y la región externa por debajo de la otra recta llamada B o A. Estas dos son intersecadas por una secante, pero observa que la región interna se encuentra entre las dos rectas que van a ser interceptadas por la secante. Fíjate que en la región interna se forman cuatro ángulos en la región interna, y observa también que se forman otros cuatro en la región externa. Son los 8 ángulos que te hemos presentado en una lámina anterior. Bueno, para comenzar a estudiar estos tipos de ángulos que hemos visto o que hemos dicho, vamos a empezar por los ángulos correspondientes. Aparecen en la siguiente lámina. ¿Qué característica tienen que tener los ángulos correspondientes? Observa, los ángulos correspondientes tienen que estar situados a un mismo lado de la secante. No tienen vértice común y uno es interno y el otro es externo. Los ángulos correspondientes tienen que estar situados a un mismo lado de la secante. No tienen vértice común y uno es interno y el otro es externo. ¿Cuáles podemos identificar en la figura que tenemos en la lámina? Pues los ángulos 1 y 5, observa que están a un mismo lado de la secante. Podemos identificar que no tienen vértice común y además uno es interno y el otro es externo. Por ejemplo, observa 2 y 6. Están a un mismo lado de la secante, no tienen vértice común y es uno interno y el otro es externo. Lo mismo ocurre con 4 y 8 y 3 y 7. Se encuentran a un mismo lado de la secante, no tienen vértice común y uno es interno y el otro es externo. Estas condiciones para identificar ángulos correspondientes entre rectas debes recordarlas siempre. Pero te propongo ahora ver otra posición en que podemos ver ángulos, por ejemplo, los ángulos alternos. Bueno,
Los ángulos alternos. ¿Qué condiciones tienen que cumplir dos ángulos para ser alternos? Pues deben estar situados a distintos lados de la secante. A distintos lados de la secante. No tienen vértice común y ambos son internos o ambos son externos. Estos ángulos se les llama alternos. Repito, deben estar situados a distintos lados de la secante. No tienen vértice común y ambos son internos o ambos son externos. Por ejemplo, observa 1 y 7. Se encuentran situados a diferentes lados de la secante. No tienen vértice común y ambos son externos. Observa 2 y 8. Están a diferentes lados de la secante. No tienen vértice común y ambos son externos. Vamos a ver ahora los internos. Observa 3 y 5. 3 y 5 se encuentran a diferentes lados de la secante, no tienen vértice común y ambos son internos. Y lo mismo ocurre con 4 y 6. Estos ángulos se llaman alternos. Bueno, espero que hayas comprendido la diferencia entre ángulos correspondientes y ángulos alternos, pero existen también otros ángulos que no dejan de ser interesantes y que también cumplen determinadas condiciones. Vamos a ver los ángulos conjugados. Los ángulos conjugados tienen también condiciones. Deben estar situados a un mismo lado de la secante. No tienen vértice común y ambos son internos, o sea, ambos son internos o externos. Observa, 1 y 8. Están a un mismo lado de la secante. No tienen vértice común y ambos son externos. 1 y 8. Lo mismo pasa ahora con 2 y 7. Están a un mismo lado de la secante, no tienen vértice común y ambos son externos. Fíjate ahora en los ángulos 4 y 5. Están a un mismo lado de la secante, no tienen vértice común y ambos son internos. Y si observas, 3 y 6 también cumple la misma condición. Estos ángulos se les llama conjugados.
Como sé que eres un estudiante observador e inteligente, te habrás dado cuenta que al inicio de nuestra actividad hablamos de rectas paralelas e incluso durante la actividad, pero con toda intención hemos trabajado la posición de estos ángulos en rectas que no son paralelas. ¿Por qué? Porque esa posición existe aunque las rectas no sean paralelas. Y tú te preguntarás, ¿y si las rectas A y B fueran paralelas, también estarían en esa posición? Evidentemente sí, solo que cuando las rectas se encuentran en la posición de paralelas, cumplen características especiales que vamos a estudiar a fondo en la próxima lección. Te propongo entonces que, como estudio independiente para las horas en que puedas dedicárselas a la matemática, quizás para la próxima lección averigües qué condiciones especiales cumplirán los ángulos que hemos visto en la lección de hoy. Y entonces te propongo a continuación ver una lámina con rectas que son paralelas y que vamos a buscar los ángulos alternos, correspondientes y conjugados en ella. Observa, las rectas A y B son paralelas y están cortadas por una secante llamada C. Se forman entonces los 8 ángulos que hasta ahora hemos trabajado desde el inicio de la lección. Y te darás cuenta que los ángulos correspondientes que se han formado son 1 y 5, 4 y 8, 2 y 6 y 3 y 7. ¿Qué condiciones deben cumplir los ángulos correspondientes, entre paralelas o no? Pues te recuerdo que deben estar a un mismo lado de la secante, no pueden tener vértice común y uno debe ser interno y el otro externo. Fíjate que todos cumplen con estas condiciones que hemos comentado. Bueno, fíjate ahora en los alternos. Para los alternos tenemos 1 y 7, 2 y 8, 4 y 6, 3 y 5. ¿Qué condiciones deben cumplir los alternos? Bueno, pues te recuerdo que deben estar a diferente lado de la secante. No pueden tener vértice común y ambos deben ser externos o internos. Fíjate que estas condiciones se cumplen para todo. 1 y 7 son ángulos alternos porque se encuentran a diferente lado de la secante, no tienen vértice común y ambos son externos. En el caso, por ejemplo, de 3 y 5, son alternos porque están a diferente lado de la secante, no tienen vértice común y ambos son internos. Para los conjugados ocurre exactamente lo mismo. Observa 1 y 8, 4 y 5, 2 y 7, 3 y 6. ¿Qué condiciones deben cumplir los conjugados? Pues te recuerdo, deben estar a un mismo lado de la secante, no tienen vértice común y ambos son externos o internos. Fíjate que esas condiciones las cumple 1 y 8,
4 y 5, 2 y 7, 3 y 6 son los pares de ángulos que cumplen las condiciones de conjugados. Bueno, una vez que has visto los tres casos cuando las rectas son paralelas, ahora te propongo que una vez más veas las láminas para que puedas tomar las notas correspondientes. Seguramente has podido tomar las notas pertinentes. Te recuerdo que la posición de alternos, conjugados y correspondientes existe lo mismo cuando las rectas son paralelas o cuando no lo son.
y la recta se le llama secante, aun cuando sean paralelas o no las rectas cortadas. Te propongo a continuación realizar un ejercicio para reafirmar los conocimientos adquiridos. Determina los ángulos alternos, correspondientes y conjugados que veas en la figura siguiente. La figura, fíjense que son dos rectas A y B, para las cuales se ha nombrado cada ángulo con una letra griega. Recuerden que es otra forma de denotar un ángulo. Alfa, beta, gamma, delta, lambda, zeta, psi y omega. Te propongo entonces que identifiques ya los ángulos correspondientes, los alternos y los conjugados que encuentres.
Bueno, habrás encontrado que los ángulos alfa y lambda son correspondientes. Delta y psi son correspondientes. Beta y zeta, así como gamma y omega. Habrás encontrado estos 4 pares de ángulos correspondientes. Igualmente, habrás encontrado estos 4 pares de ángulos alternos: alfa y omega, beta y psi, delta y zeta, gamma y lambda. Y como conjugados, evidentemente, alfa y psi, delta y lambda, beta y omega, gamma y zeta. Para que puedas comprobar los resultados que hayas obtenido con tu trabajo, volveremos a ver las láminas donde pusimos las respuestas. Los correspondientes los tienes en la lámina. Podrás comprobar los que tú identificaste. ¿Te ha gustado el contenido de la lección de hoy? Seguramente sí. Es muy bonito. Estas parejas de ángulos vas a continuar utilizándolas en matemática por muchísimo tiempo y en muchísimos contenidos. Te propongo entonces, como te dije, que busques en algún libro o con alguien, con tu facilitador, qué características cumplirán estos ángulos especiales para cuando las rectas son paralelas. Te adelanto qué es lo que vamos a estudiar en la próxima lección. De todos modos, me inclino por el hecho de que repases cuáles son las características de cada uno de estos ángulos y además me despido con deseos de volver a encontrarnos en nuestra próxima lección.